Can Yaman quería ser padre y la reacción de Demet Özdemir incendió las redes. Pero qué lío, señores, qué lío se ha montado. Imagínense la escena, nosotros aquí tan tranquilos, y de repente, boom, salta la noticia que pone a todos a temblar. Porque resulta que Can Yaman, el bombón turco que nos trae de cabeza, ha soltado una bomba. Parece que el tío tiene ganas de sentar cabeza. Sí, lo que oyen. Quiere ser papá. Y claro, cuando algo así sale de Can, que siempre está en el ojo del huracán, pues la cosa se pone interesante. Pero la reacción de la que muchos esperan que sea la futura madre, o sea, Demet Özdemir, ha sido la que ha hecho arder Internet. A ver, seamos sinceros. Siempre hemos sido testigos de esa química entre Can y Demet. Desde Erken Cikus, ¿quién no fantaseó con que lo suyo era real? Y mira que han pasado cosas, han roto, han vuelto, se han dedicado miraditas, un culebrón digno de telenovela. Pero esta vez, la cosa parece que va en serio. Dicen que Can, en una entrevista o en un encuentro con fans, no se sabe bien el detalle, soltó lo de querer ser padre. Y ahí es donde entra la reacción de Demet. O mejor dicho, la no reacción. Porque lo que yo he visto y lo que se está comentando por ahí es que Demet se ha quedado muda. O al menos, eso es lo que parece. Muchos creen que esto es una estrategia. Que Can está intentando avivar la llama, a ver si con esto Demet se decide. Ya saben, el rollo de vamos a formar una familia, que a muchas les pirra, ¿no? Pero, ¿y si Demet no está por la labor? ¿Y si ella tiene otros planes? Ay, amigos, el salseo está servido. Yo, para ser honesta, creo que hay algo más. Can no es de los que se tiran a la piscina sin mirar. Si suelta algo así, es porque lo tiene pensado. Y si Demet no ha reaccionado de forma efusiva, o incluso si se ha mostrado un poco reacia, pues ahí está el misterio. ¿Está presionando Can? ¿O es que Demet aún no se ve preparada para dar ese paso tan gordo? Imaginen la presión. Estar con Can Yaman no debe ser fácil. Siempre está en las noticias, todas las miradas encima. Y ahora, lo de ser padre. A ver, a mí me parece genial que él quiera, es un paso súper maduro. Pero para Demet, que es más reservada, quizás sea un poco brusco. Lo que yo sospecho es que Can está jugando sus cartas. Quiere consolidar la relación, y si la paternidad es el siguiente paso, pues lo plantea. Pero Demet, que quizás ha vivido ya algunas idas y venidas con él, pues está más cautelosa. No quiere meter la pata ni precipitarse. Es normal, ¿no? Un hijo no es una broma. Y claro, las redes explotaron. Unos diciendo que qué bonito por fin se casan, otros diciendo Demet, espabila, que se te escapa el hombre de tu vida. Y otros que ya están sacando trapos sucios de antes. Un caos, vaya. Porque la gente olvida rápido. Se olvidan de las idas y venidas, de las idas y venidas, de las idas y venidas, sí, repito, porque son muchas. Y esperan que de un día para otro todo sea perfecto. Pero la vida real no es un guión de serie. Así que aquí estamos, esperando a ver qué pasa. ¿Reaccionará Demet de una vez por todas? ¿Será este el principio del fin para su relación o el comienzo de una nueva etapa? ¿O quizás Can está intentando algo más para volver a estar en la palestra mediática? Pero a mí lo que me pica la curiosidad es saber qué piensa Demet de verdad. ¿Creéis que Can la está presionando demasiado?